buenos días, tengan todos, Dios les bendiga en esta mañana del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que nos permite estar un domingo más compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Estamos agradecidos al Señor porque nos regala un día más. Muy agradecidos, ¿verdad? Que tengamos esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes el mensaje. Nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo, ¿verdad? que toman de escuchar el mensaje, nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares. Estamos muy agradecidos al Señor. Gracias a todos los que han compartido los mensajes para alcanzar más personas. Estamos muy agradecidos. Y a la misma vez les damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Se conectan, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de llegar a sus hogares. Estamos agradecidos al Señor por eso. Perdón. Así que vamos a comenzar como de costumbre los anuncios. Estamos este próximo martes, continúo con lo que es el discipulado. El miércoles tenemos el estudio bíblico. La iglesia vamos a estar estudio bíblico a las 7:30. Continuamos con la doctrina del Espíritu Santo. Estamos ahí con la doctrina del Espíritu Santo. Y también entonces el jueves pues continuamos también el estudio bíblico. Así tenemos martes, miércoles, jueves. Estamos ocupaditos, pero muy bueno, ¿verdad? Ocupados en lo que queremos estar ocupados, y le damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos permite. Y el próximo domingo, con el favor del Señor, pues nuevamente estaríamos llevando el mensaje a través de el Facebook Live. Así que vamos a continuar remoto por el momento. Estamos en los trámites de conseguir ciertas cosas, ¿verdad? Para la iglesia. Así que todavía vamos a mantenernos remoto, ¿verdad? Vamos a seguir mantenernos remotos. Así que le damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad. Así que gracias a todos nuevamente por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares. Gracias a todos los que han estado escuchando el mensaje y lo que han compartido. No nos cansamos de agradecerle, ¿verdad? A todos, a los hermanos de la iglesia, a todos los amigos, familiares, ¿verdad? Que comparten el mensaje, y ruego al Señor, ¿verdad? Que sea de bendición que vamos a hablar en esta hora, ¿verdad? Que sea de bendición para todos nosotros. Así que me gustaría que vayamos a Primera de Timoteo. Busquen sus Biblias, Primera de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7. Y ruego al Señor, ¿verdad? Que lo que hablamos en esta mañana pueda edificarnos y ser de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a leer la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 7. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar. Bendito Dios, tú que eres el creador del cielo, de la tierra, a ti sea toda la gloria y la majestad por todos los siglos. Reconocemos tu grandeza y reconocemos tu poder. Y queremos darte gracias en esta mañana porque nos regalas un día más de vida. Pero primeramente queremos darte gracias por Jesucristo, por el sacrificio vicario en la cruz del Calvario, por haber tomado nuestro lugar y morir para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación y por la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos permites
a través de las redes compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Y te rogamos en esta hora que todo lo que hablemos sea de edificación, sea de bendición para los oyentes, y sea de modo que podamos evaluar nuestras vidas y hacer ajustes a nuestras vidas si es necesario, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones para escucharte. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén y amén. Bueno, hermano, esta carta a Timoteo es extraordinaria, ¿verdad? Timoteo, un pastor joven, el apóstol Pablo le está escribiendo y le da instrucciones, ¿verdad? Sobre, en este caso vamos a hablar sobre la oración, y le da unas sugerencias, ya que habían algunas cosas que no estaban correctas ahí en la iglesia de Éfeso, y él está corrigiendo. Es triste, ¿verdad?, que ver cómo la oración ha perdido su importancia en muchas iglesias hoy día. Un pastor dijo, si hago un anuncio, ¿verdad?, o si anuncio una cena, vendrán personas de todas partes, pero si anuncio un servicio de oración, tendré suerte si llegaron los líderes de la iglesia. Y es triste, ¿verdad?, que esté ocurriendo esto. En estos versos bíblicos que hemos leído, la iglesia de Éfeso había dejado de orar. Y no solamente que había dejado de orar, sino que había dejado de orar por las personas inconversas, había dejado por los perdidos. ¿Por qué? Porque habían entrado ciertos grupos de maestros judaizantes, ¿verdad?, falsos maestros, que habían pervertido el evangelio y habían traído una enseñanza, ¿verdad?, que no era correcta, ¿verdad? Y hablaba, ¿verdad?, de que la salvación era solamente para los judíos y para los prosélitos de los gentiles, ¿verdad?, del judaísmo de los gentiles. Y entonces ellos sabían, ¿verdad?, que solamente se oraba por esas personas, se oraban por un grupo de personas exclusivo, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? El exclusivismo religioso que limita la salvación a un grupo élite, la realidad que lo que hace es que afecta el evangelio, ¿verdad? Así que Pablo en este capítulo corrige esta enseñanza, ¿verdad? Y lo que hace que nos lleva a nosotros a ver y evaluar nuestro tiempo, ¿verdad? No es diferente en nuestro tiempo. Nuestro tiempo vemos que la oración ha tomado un segundo plano, no es un tema, ¿verdad?, que se escucha, un tema que se hace durante los servicios en la iglesia local y nuestras vidas privadas, ¿verdad? La oración ha tomado un segundo plano y Pablo comienza a corregir esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva a tener, ¿verdad?, a dedicar tiempo a la oración, y evitar, ¿verdad?, como en este tiempo también muchos quieren limitar la oración o la salvación para un grupo que vamos a hablar de eso más adelante, ¿verdad? Así que quisiera hablarle entonces en esta mañana con la tarea espiritual de la iglesia. Ese es el tema que quiero hablarle. Quiero hablarle con la tarea espiritual de la iglesia. La iglesia está envuelta en muchas cosas y la realidad es que la iglesia hace muchas cosas visibles, ayuda al prójimo, lleva comida, visita a los enfermos, hay muchas cosas que hace visible que las personas pueden ver, lleva comida a los necesitados, hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas que la iglesia hace que es visible, pero es importante que no pasemos por alto y no descuidemos las cosas que no se ven, que son importantísimas, que tenemos que hacer. Y esa es esta parte espiritual que nos corresponde a la iglesia hacer. Por eso quiero hablarle de la tarea espiritual de la iglesia. Y quiero hablarle tres cosas con relación a esa tarea espiritual que vemos en estos versos que hemos hablado. Y ruego al Señor que hable en nuestras vidas. Y quiero que veamos tres cosas con la tarea espiritual. Queremos que veamos la demanda o el mandato espiritual de esta tarea. Quiero que veamos la razón espiritual de esta tarea. Y quiero que veamos el resultado espiritual de esta tarea. Tres cositas que quiero que veamos en esta mañana con relación a la tarea espiritual de la iglesia. Y en primer lugar, quisiéramos que hablemos de la demanda espiritual de esta
tareas o el mandato, ¿verdad? Que es lo que quiero que veamos. Así que yo quiero que vamos a la escritura aquí, como hemos estado hablando, manténgase aquí en esta porción bíblica. Y comienza hablando exhorto ante todo. Y el miércoles hablábamos en el estudio bíblico la importancia de prestarle atención a las palabras en la escritura. Y en esta mañana quiero que veamos, ¿verdad?, que hay algo que tenemos que prestarle atención. ¿Cómo nos presenta esto? Y comienza con la palabra exhorto. Y es importante que veamos que la palabra exhorto en ningún momento sugiere que sea algo opcional, sino que me habla de que lo que sigue no es una sugerencia, sino que es un mandato. Sí, cuando hablamos de exhorto, me está hablando de un mandato a lo que sigue. ¿Verdad? Que estamos hablando de esta tarea espiritual. No es una tarea que es opcional. Es como la gran comisión. Ir y predicar el evangelio no es una opción, es un mandato, es una comisión. Y aquí en esta parte el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo para la iglesia local de Éfeso, y debe ser lo que todas las iglesias locales debamos ver, y nuestras vidas individuales. Exhorto, es como un mandato. Es un mandato para los creyentes a que se involucren en la tarea espiritual de la oración. Es importante que dediquemos tiempo a la oración. Debemos ser gente de oración. Y de hecho, el apóstol Pablo nos exhorta a la oración. Es un mandato orar, pero no es un mandato para algo. La oración no es algo que usted habla y lo dice así porque sí, sino que podemos tener la certeza de que cuando nos involucramos en la oración, hay un Dios que nos escucha. El único Dios, el Dios creador del cielo y la tierra. Dios escucha. Mire, qué interesante, ¿verdad?, que podamos ver. Él dice, te exhorto, te mando que ores. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está esperando nuestra oración. Mire, cuando vamos a Salmo 34, el verso 15. Salmo 34, el verso 15. Mire cómo dice la escritura. Salmo 34 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué interesante, ¿verdad?, que la escritura nos exhorta, nos manda a orar, pero no vamos a orar como si estuviéramos hablando al aire o estuviéramos hablando solo, sino que nuestro Dios, el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, dice que está atento a los justos y sus oídos están atentos a nuestro clamor. ¿Sabe qué? Debemos involucrarnos en la oración, porque la oración nos lleva a la presencia de Dios. Mire cómo dice, dice que nos exhorta a la oración, porque en la oración Dios ha prometido que escucharnos. Dios ha prometido escucharnos, dice que está atento a nuestra oración. ¿Sabe qué? Él va a actuar con poder cuando nosotros nos involucramos en la oración. Efesios capítulo 3, el verso 20, Efesios capítulo 3, el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe? Cuando nos involucramos en esto de la oración, el Señor ha prometido poder a través de la oración, hermano. Y qué bueno, ¿verdad? Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos saber que cuando Él nos exhorta, nos manda a orar, no estamos solos. Estamos hablando con Dios y Él nos promete escucharnos. Él promete poder a través de la oración, y Él promete que la oración del justo, eficaz del justo, puede mucho. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Salmo 116, Salmo 116, el verso 1 y el verso 2. Salmo 116, el verso 1 y el verso 2 nos habla de que el Señor nos escucha. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. ¿Sabe qué? Esta exhortación, este mandato, es saber que Dios está escuchando. Y por lo tanto, como Él escucha y se inclina su oído a escucharnos, podemos hacerlo todos los días. De hecho, es algo que dice orad sin cesar. Es algo que nos manda a hacer continuamente, constantemente.
Así que el involucrarnos en la oración no es una opción. Aquí nos dice exhorto, es un mandato para el cristiano. Es un mandato para nosotros estar orando constantemente. Es importante que veamos aquí que no solamente nos da un mandato, la demanda espiritual de esta tarea de la oración no solamente es un mandato, sino que nos desafía para que la oración sea lo primero de todo. Mire cómo dice el verso 20, exhorto ante todo. Mire cómo dice, ante todo, es primero que todo. El desafío es que podamos poner la oración primero que todo. ¿Sabe? Por lo general nosotros nos gusta ir y actuar y hacer las cosas, pero nos dice, mira, antes que todo, oremos. Esa es la demanda, ¿verdad? de esta tarea, es que oremos primero, ante todo, primero que todo, antes que hagamos cualquier cosa, oremos. Es lo que nos da el desafío, debemos orar primero que todo. La oración debe tener prioridad en nuestra vida, en nuestra iglesia local, la oración debe ser. La oración es el aliento de vida para el cristiano. Un predicador un día dijo, hay los 3 secretos para una vida cristiana victoriosa o para una iglesia con éxito. 3 secretos: oración, oración y más oración. La realidad es que el éxito de un creyente está en la oración, y esto es lo que nos dice. No solamente nos exhorta, nos manda que oremos, sino que nos dice, que nos desafía que este sea la prioridad, que tengamos ante todo, ¿verdad? Que pongamos la oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Si queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos, debemos tener la oración como una prioridad en nuestras vidas. Debemos darle énfasis, que podamos decir en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra vida, que nosotros ante todo y primero que todo oramos. Es lo que nos exhorta ante todo. Así que vemos, ¿verdad?, que la demanda espiritual es un mandato, nos manda a orar. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Sabe que no es una opción? Dice que es un mandato, y nos dice que es ante todo, primero que todo, debemos presentar todo en oración. ¿Saben? Dice, exhorto ante todo y que se hagan. Es un llamado que se hagan, que oraciones, peticiones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Es interesante, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, el llamado a la oración, y nos presenta 4 formas, ¿verdad? 4 formas de oración que debemos emplear, ¿verdad?, cuando oramos. Y en primer lugar dice que tenemos que tener rogativas. Y cuando hablamos de rogativas, lo que encierra esto es elevar una petición por una necesidad apremiante. Es que tenemos una necesidad. Todos necesitamos, todos tenemos necesidad, pero tenemos una necesidad que es apremiante. Y debemos llevar rogativas. Oh, te ruego, Señor, que tú me ayudes. Qué interesante, ¿verdad? Cuando el apóstol, el salmista, iba al Señor y decía, estoy afligido y menesteroso y te necesito. Pero qué bueno, ¿verdad?, cuando vamos en rogativa, esa necesidad que tenemos apremiante, no solamente la nuestra, sino que también vemos necesidad en otras personas, o sabemos hermanos o personas que tienen necesidad apremiante, y eso nos debe llevar a nosotros a llevar ruegos al Señor, no solamente por nosotros, pero también por otros. Nos habla de oraciones, y es otra forma, ¿verdad? Es la forma más común que hablamos de la oración, y es la forma más común que hablamos de la oración. Pero quiero que veamos, ¿verdad?, que la oración no solamente es algo que hablamos, sino que cuando oramos a Dios debemos venir en reverencia, porque la oración es una parte de la adoración a Dios. Cuando reconocemos a Dios en su grandeza, Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, y reconocemos, ¿verdad?, que tenemos que ir en reverencia ante el Señor, y tener ese tiempo de intimidad con Dios, un tiempo de a solas con Dios. Cada creyente debe tener ese tiempo, orar sin cesar, todo el tiempo, de día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, oré al Señor. Es un tiempo de orar constantemente, ese tiempo de intimidad que necesitamos con el Señor. Dice peticiones, así que es otra forma, ¿verdad?, que es para presentar la oración, es peticiones. Si por lo general las personas rápido van a las peticiones, ¿verdad? Y antes de ir a tener un tiempo con el Señor, un tiempo de adoración, un tiempo de reconocer su grandeza, y llevamos nuestras peticiones,
y no solamente nuestras peticiones personales, sino que aquí en esta porción habla también de interceder por otros. Por lo general somos egoístas en que la oración es solamente exclusiva para mí, para mi familia, para los míos. Pero aquí me habla para interceder por otros. Nos habla que Jesucristo intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, el verso 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y así como el Señor Jesucristo intercede por nosotros, que nos ha salvado, intercede por nosotros, debemos nosotros involucrarnos en lo que es la intercesión por otros. Y en este caso que estamos viendo, el contexto de esta porción es interceder por aquellos que no conocen al Señor. Es interceder por aquellos, no solamente nuestros familiares, sino también por nuestros amigos, por todos aquellos que no conocen al Señor. Interceder para la salvación de estas personas. Es interesante, ¿verdad?, que podemos llevar, es una intercesión a favor de aquellos, para que el Señor los convenza de pecado, para que el Espíritu Santo los convenza y para que los salve. Es nuestra tarea espiritual orar por aquellos que necesitan salvación. La iglesia de Éfeso había dejado de orar por aquellos que necesitaban salvación y a veces hemos nosotros también dejado de hacerlo. Tenemos que orar por todas esas personas que conocemos que necesitan salvación. Luego termina, dice, acción y acciones de gracias. ¿Sabe que debemos dar gracias a Dios por todo? ¿Lo sabe que una oración que le falta acción de gracias es una oración incompleta? No podemos terminar la oración, de hecho yo ni siquiera la comienzo si no hay un tiempo de acción de gracias, donde le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que continúa haciendo hoy y por todo lo que seguirá haciendo seguramente mañana. Y nosotros cuando damos acción de gracias oramos, damos gracias sabiendo que el Señor continuará trabajando por nosotros y a través de nosotros. Qué bueno, podemos dar gracias al Señor primeramente por nuestra salvación. Podemos dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha concedido. Podemos dar gracias a Dios por oraciones que ha contestado y así sucesivamente. Podemos darle gracias a Dios porque escucha nuestras oraciones. Mire cómo dice Salmo 40, mire. Este salmo me encanta muchísimo. El Salmo 40, el verso 1. Es uno de mis favoritos. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué extraordinario, ¿verdad? Podemos decirle: gracias, Señor, porque escuchas mi oración. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias, Señor, porque estás atento, porque yo sé que estás ahí cuando yo estoy hablando contigo. Qué bueno, ¿verdad? Poder darle gracias a Dios. Cada vez que oramos debemos ir con fe, creyendo que lo que le pedimos al Señor está hecho ya. Le decimos: gracias, Señor, porque yo sé que ya estás obrando. Y sea la contestación que Él nos vaya a dar, nosotros le damos gracias al Señor. La tarea espiritual de la iglesia. Y en primer lugar estamos viendo la demanda espiritual de esta tarea. Es que sabe que es un mandato. Es un mandato. Es un desafío que sea lo primero. Y nos habla de la que nos llama a que hagamos rogativas, que hagamos oraciones, peticiones, acciones de gracia. Ahora, ¿sabe qué? Nos llama también a que alcancemos a quién. ¿Por cuántas personas debemos orar? Dice ahí: por todos los hombres. Qué extraordinario el alcance de nuestra oración. ¿Sabe que no hay nadie en el mundo excluido de la oración de la iglesia? La iglesia debe estar orando por todos los hombres. Es interesante cuando algunos quieren excluir, ¿verdad? Algunas personas. Algunos cuando quieren ponerle otro tipo de definición a lo que dice todo. Aquí dice todos los hombres. Sabe que todos significa todos. La realidad es que nosotros no conocemos a todos los hombres. Pero sabe que todo aquel que venga a nuestra mente debemos orar por él. Dice todos los hombres. Específicamente para aquellos que necesitan salvación. Tenemos que orar por ellos. Sabe que cuando dice todos, el apóstol Pablo sabe que menciona, incluyendo a que los reyes y todos los que están en eminencia, los que están en autoridad, que oremos por todos los hombres, incluyendo hasta nuestros líderes.
aquellos para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé sabiduría a ejercer su cargo correctamente. Mire, cuando Pablo escribe estas palabras, había un hombre llamado Nerón, y ese era el emperador de Roma. Y este hombre, cuando Pablo escribe esto, que oremos por todos, aún los que están en autoridad, Nerón era el emperador, y era un hombre perverso, malísimo. Era un hombre que incluso mandó matar a su madre y a sus hermanos. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder. Un hombre que persiguió a los cristianos, un hombre que quemó cristianos, un hombre que hizo barbaridades contra la iglesia. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo dice, tenemos que orar por ellos. ¿Sabe qué? Aún así por ellos debemos orar. Aún cuando en nuestros líderes no simpaticemos con ellos, o porque están, no sean, ¿verdad?, de nuestro grado, o porque su política pública no esté de acuerdo con nosotros. ¿Sabe que debemos orar por ellos? Independientemente de lo perverso que puedan llegar a ser, nuestra tarea es que orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que Dios obre en su vida. Es nuestra tarea espiritual orar por todos ellos. Orar por el presidente, orar por la gobernadora, orar por los senadores, orar por los representantes, alcaldes, alcaldesas. Debemos orar por cada uno de ellos. Es nuestra tarea espiritual orar por ellos. No podemos dejar orar por ellos. Debemos llevarlo al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que el Señor obre en su vida. Dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová. Es Dios el que obra en las vidas de las personas. Y puede obrar también en las vidas de los gobernantes. La iglesia debe estar orando por los gobernantes. Nos manda a respetarlos, nos manda a orar por ellos, para que Dios obre en sus vidas, que obre en sus mentes. Es lo que nos manda, ¿verdad? Es la tarea espiritual de la iglesia, orar. ¿Cuánto tiempo pasamos criticando a los gobernantes? ¿Y cuánto tiempo pasamos orando por ellos? ¿Cuánto tiempo oramos para que Dios los dirija? ¿Cuánto tiempo oramos para que el Señor permita que ellos puedan gobernar correctamente para todo el beneficio de toda la ciudadanía? ¿Cuánto tiempo pasamos? Así que vemos aquí en este primer verso bíblico y el segundo vemos, la parte del segundo vemos que la demanda o el mandato espiritual de esta tarea. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos la razón espiritual de esta tarea. ¿Cuál es la razón de la que debemos orar por todos los hombres, incluyendo los gobernantes? ¿Por qué debemos orar por los gobernantes? ¿Qué razón? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira, la razón es para que vivamos. Una oración por nuestros gobernantes nos lleva a tener una vida quieta y reposada. Una de las razones por las que oramos por los que están en eminencia es para que podamos vivir esta vida en libertad, sin persecución o intervención gubernamental, para que el gobierno nos mantenga con esta libertad religiosa que tenemos. Es importante que nosotros podamos orar. ¿Sabe que la iglesia no quiere gobernar el mundo? La iglesia no quiere gobernar a Estados Unidos. La iglesia no quiere gobernar a Puerto Rico. La iglesia solamente quiere mantener la libertad de vivir para el Señor, de tener nuestra libertad de orar, de predicar, de compartir el evangelio. ¿Y sabe qué dice? Que debemos orar por estos gobernantes. ¿Para qué? Para que ellos mantengan esta libertad religiosa. Es interesante, ¿verdad? La iglesia que pueda mantenerse, ¿verdad?, reposada, vivir quieta y reposadamente para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Muchas personas no van a entender esto, pero en Estados Unidos este cuatrenio está viviendo un momento para la iglesia quieta y reposada. Porque sabe que, aunque muchos no entienden esto, y tristemente ni siquiera la iglesia lo entiende, el presidente Trump nos ha dado esta libertad religiosa. Ha incluido nuevamente la oración en la Casa Blanca, ha incluido la oración en las escuelas. Hay libertad para que los pastores prediquen la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Hay libertad para el musulmán, hay libertad para el que quiera el budaísmo, hay libertad para el que quiera hacer la religión que quiera. Pero ¿sabe qué? Es importante que la iglesia cristiana tenga la libertad.
Si usted busca, si usted quiere hacer una comparación, el cuatrenio pasado, la realidad es que la administración Obama persiguió a la iglesia. Lamentablemente no queremos ver esto. Y Dios nos ha permitido 4 años. ¿Qué estamos haciendo? Rogamos a Dios que aquí en Puerto Rico nosotros oremos por los gobernantes, para que tengamos un gobierno así que dé libertad religiosa, que no nos quite la oportunidad de seguir predicando el evangelio como hasta ahora lo estamos haciendo. Ruego al Señor que podamos entender esto. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Cuando se nos da esa libertad, dice que podamos, en la segunda razón, no solamente es, la primera razón es que vivamos quieta y reposadamente, sino que nos lleva a vivir una vida poderosa. Cuando estamos orando, nos mantenemos en oración, podemos vivir una vida religiosa poderosa. ¿Sabe que el cristianismo sin oración es débil? Una vida cristiana sin orar, sin estar conectado con el Señor es débil, porque sabe que esto no es a base de fuerza. El creyente no vive por la vista, vive por fe. Y nosotros nos sometemos al Señor, necesitamos de Dios. Separados de mí nada podéis hacer. El poder del Señor está cuando nosotros oramos, no para cambiar y que se haga la voluntad nuestra en el cielo, sino que se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra. ¿Sabe que cuando nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios, es importante que entendamos esto? Cuando podemos vivir una vida, eso nos permite, podemos vivir una vida que sea de brillar en este mundo, de ser luz. Mire como dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a ver el 13 al 16. Mateo capítulo 5 del 13 al 16, del 15, del 14 al 16, perdón, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un tiempo de cuando podemos vivir una vida quieta y reposada, un tiempo que podamos brillar. Brilla en el sitio donde esté, que podamos somos luz en el mundo, que el hombre pueda ver a Cristo, que podamos llevar gente a Cristo. Es un tiempo que podemos hacer. Posiblemente llegará un tiempo que esto no sea posible. Acuérdese que hoy día hay lugares en el mundo donde hay personas que por decir que son creyentes están muriendo. Por profesar que son cristianos están muriendo en otros países, otros continentes. Ahora nos llama a nosotros que podamos decir que nuestra vida está siendo alumbrando a otros, hermanos. ¿Sabe? Efesios capítulo 5, el verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este tiempo que hemos tenido de calma, de refrigerio para la iglesia, es tiempo de predicar a Jesucristo. Es tiempo de compartir el evangelio. Es tiempo de dar testimonio, de vivir para Cristo. Es tiempo que lo podamos hacer. ¿Sabe que los eventos que han ocurrido en este tiempo en Estados Unidos, que son lamentables, es tiempo para que la iglesia entre y brille, para que la iglesia pueda predicar el amor de Dios para todas las personas, independientemente de su color, su raza? Es importante que podamos predicar el evangelio. Es el evangelio para todos los hombres, que oremos por todos los hombres. ¿Sabe que para todos los hombres son importantes para Dios? Y la iglesia es tiempo, es un desafío de la iglesia, que oremos, que vivamos y que mostremos lo que el Señor es, que vivamos, que caminemos como Jesucristo anduvo. Es importante que podamos entender esta parte. Y en tercer lugar, vamos a ver el resultado espiritual de esta tarea. Hemos visto la demanda, la razón, ¿verdad? La demanda que nos manda a orar, que debe ser lo primero. Nos llama a hacer oraciones rogativas y nos dice que debe ser por todos los hombres. Y la razón, ¿por qué? Porque mientras oramos y pedimos esto por los gobernantes, que puedan gobernar, que Dios los dirija, que pueda llevarlos, nos va a dar la oportunidad de nosotros vivir una vida quieta, reposadamente. ¿Para qué? Para que podamos compartir a Jesucristo, podamos vivir nuestra fe.
y podamos compartirla con otros. Ahora, cuando nosotros nos involucramos en la tarea espiritual, hay resultado. Hay resultado. Y aquí nos habla del resultado espiritual de esta tarea. Cuando nos comprometemos en la oración, sabe que habrá resultado. Eso está lo que dice la Escritura. Habrá resultado, hermano. Y vale la pena involucrarnos en la oración. Vale la pena involucrarnos en esto. Vale la pena el esfuerzo, el tiempo que dedicamos, porque vamos a ver resultados extraordinarios, hermano. ¿Sabe qué? En primer lugar vemos el resultado que el Salvador es exaltado. ¿Sabe qué? Aquí nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Sabe qué? Cuando una vida que vive para Dios es una vida que honra a Dios. Cuando nosotros vivimos para Dios en oración y damos una vida dedicada al Señor, compartimos el Evangelio, esto honra a Dios, habla de Dios, hablamos de Dios. Dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un resultado extraordinario cuando nos involucramos, tenemos intimidad con el Señor, nos metemos con el Señor en oración. ¿Sabe qué? Transforma nuestras vidas. Nos vamos alineando a lo que el Señor quiere que hagamos. Y ¿sabe qué? Una cosa, honramos a Dios, oramos al Padre, le damos a Él toda la gloria, el honor, la honra. Y el Señor, ¿sabe qué? El Señor dice que se alegra, el Señor se complace. Él dice que esto es bueno, es agradable, complace al Señor, honra al Señor. Una vida que ora, una vida que se dedica a vivir para Él. Ahora, en segundo lugar, vemos aquí en este resultado espiritual, el pecador es evangelizado. Mire esto, hermano, mire cómo dice esto. Y esta es la parte, mire, dice, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe que en el primer versículo dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres? Y todos los hombres incluyen los reyes y todos los que están en eminencia. ¿Sabe una cosa? Debemos orar por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Mira, esto es importante que nos involucremos en la oración por aquellos que no conocen a Jesucristo. ¿Sabe qué? Porque este es el deseo de Dios, que todos sean salvos. El conocimiento de la verdad es que vengan a la salvación, que sean salvos. Este es un resultado extraordinario. El Señor desea esto y nosotros debemos alinearnos con Él, debemos estar orando. ¿Sabe una cosa? En el primer versículo dice todos los hombres, que oremos por todos los hombres. Y ahora este próximo versículo dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Ay, qué pena que algunos, el primer todo es todo el mundo, pero el segundo todo es un exclusivo de algunos grupos. Hermanos queridos, qué pena que algunas personas quieran torcer y tergiversar la Escritura cuando dice todos los hombres, es todos los hombres. ¿Sabe que esto es una invitación genuina de Dios? Él desea que todos los hombres sean salvos y nosotros debemos orar con ellos, por ellos. Ahora, el que de Dios desee que todos sean salvos no me habla de una salvación universal. Eso ya lo hemos hablado anteriormente. Él proveyó a Jesucristo. Jesucristo vino, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué? Ahora nos toca a nosotros la tarea de orar para que Dios los salve e ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿sabe una cosa? La responsabilidad del hombre es que para todo aquel que cree. La salvación no es automática. Dios tomó la iniciativa, la salvación viene de Dios. Él antes de la fundación del mundo estableció la forma que el hombre iba a ser salvo. Envió a Jesucristo en su tiempo, murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que mire a Él sea salvo. Mire cómo dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el verso 15. Mira lo que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que vea el Señor Jesucristo. Mira el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es todo, está disponible. El Señor Jesucristo murió por los pecados de todos los hombres. Aunque algunos quieren decir que murió por solamente un grupito, la realidad es que la Biblia dice que Él murió por todos los hombres. Dice, para que de todos los hombres, todo aquel que crea, tenga vida eterna. Y sabe que nos corresponde a nosotros orar para que estas personas sean salvas. Esta es la voluntad de Dios, que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Eso es lo que me está diciendo el versículo. Cuando vamos a Juan capítulo 12, el verso 42, Juan capítulo 12, el verso 42, me habla, ¿verdad? Él vino y murió por nosotros, pero la salvación está disponible para todo aquel que cree. El versículo 42 del capítulo 12 de Juan dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él. Juan 12, 42. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga. Así que dice, muchos creyeron en él. Así que está hablando que solamente los que creen en él son los que son salvos. En Romanos capítulo 1, el verso 16, para todo aquel que cree. Mira esto. Todo aquel que cree. 1, el verso 16 de Romanos. Capítulo 1, 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, ¿sabe qué es una cosa? El Señor no quiere, mire cómo dice el versículo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Es el deseo de Dios. Pero ¿sabe que solamente son salvos aquellos que creen en Él? De hecho, el próximo versículo me dice, el versículo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Me está diciendo, ¿sabe que Él quiere que todos sean salvos? Pero la única forma de ser salvo es a través de la persona de Jesucristo. El único mediador entre un Dios santo y un hombre pecador es Jesucristo, que es el intermediario entre el hombre y Dios, es Jesucristo. Solamente un mediador, uno, se llama Jesucristo. Y mira el versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, hermano. Es importante, hermano, es importante que entendamos que Él se dio por todos en rescate. El rescate dice que es un pago sustitutivo. Él tomó nuestro lugar, Él pagó. Y cuando habla de rescate significa un precio pagado para libertad de la esclavitud. El hombre sin Cristo está esclavo al pecado y está esclavo al enemigo, a Satanás. Aunque usted no lo crea, muchas veces dicen, yo vivo la vida como me da la gana, nadie me manda, yo hago lo que quiero. ¿Sabe una cosa? No, es falso, es esclavo del pecado y de Satanás. Y hasta que no venga Jesucristo, el único que los puede libertar, el que pagó el rescate para que usted sea libre, permanecerá en esclavitud. Ahora nos corresponde a nosotros orar por ellos, orar para que ellos sean libertados, para que ellos sean salvos. Todos los hombres es la clave de este párrafo. Oramos por todos los hombres porque Cristo murió por todos los hombres. El deseo de Él, que la voluntad es que todos sean salvos. Debemos ponernos en las manos de Dios para participar en su programa de alcanzar a todos los hombres antes de que sea tarde. Es importante que si la base de la oración es el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces la oración es una actividad de mayor importancia, debe ser una mayor importancia en la iglesia. No orar es desdeñar la cruz. Orar por nosotros mismos y nada más es negar el alcance mundial de la cruz. Olvidar a los perdidos es olvidar a la cruz. ¿Cuánto tiempo usted dedica orando por los perdidos? ¿Cuánto tiempo dedicamos orando por los que están perdidos? ¿Sabe que tenemos familiares que están perdidos? Tenemos amistades que están perdidos. Tenemos compañeros de trabajo, vecinos que están perdidos. ¿Cuánto tiempo paso orando por ellos? El tiempo que pase orando por ellos es lo que realmente me importa. Cuanto más yo oro por ellos es cuanto más me importa esa persona. Y nosotros dice que debemos orar. Dice que en la iglesia de Éfeso dejaron de orar por los perdidos solamente por un grupito. Y a veces la iglesia se comporta así. Hay un grupo
Hay una filosofía agustina calvinista que dice que no oramos ni evangelizamos porque Dios los traerá. Ya Él los eligió y Él los salvará. Esto está en contra de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que debemos orar por todos los hombres y debemos predicarle a todos los hombres, porque el Evangelio está disponible para todos los hombres, no para algunos, para todos los hombres. Y sabe que dice que Dios desea que todos sean salvos. Así que si usted tiene un familiar que está perdido y ha estado orando por él, no deje de orar, porque esa es la voluntad de Dios, que Él quiere que todos sean salvos. Vamos a seguir orando por ellos. ¿Sabe? Si usted es parte de nuestra familia, cuando hablo de nuestra familia de León Burgos, de León González Burgos Rivera, quiero que usted sepa que oramos por usted y seguiremos orando por usted. Si usted es parte de nuestras amistades, quiero que sepa que estamos orando por usted y seguiremos orando por usted. Si usted es compañero de trabajo, sepa que yo he orado por usted y seguiré orando por usted para salvación. Si usted es un vecino, quiero que sepa que estoy orando por usted para salvación. Y es lo que debemos hacer nosotros. No nos cansemos de orar por nuestra familia, por nuestros amigos. Queremos verlos salvos. El no orar por la salvación es una forma egoísta de vivir. Debemos estar orando por ellos para salvación. La iglesia de Éfeso en algún momento dejó de hacerlo. Y el apóstol Pablo dice, exhorto, te mando que sigas orando por ellos. Y que sea una prioridad para nuestras vidas. Para orar por todos los hombres, aún los que están en la autoridad. Ore por ellos. ¿Por qué? Para que vivamos reposada y tranquilamente. Para que podamos vivir nuestra vida cristiana y honremos a Dios. Y para que veamos el resultado extraordinario de ver almas convertidas a Cristo. ¿Sabe una cosa? Yo creo que no hay más almas convertidas porque la iglesia no ora suficiente por las almas que se están perdiendo. ¿Sabe una cosa? Esta semana pasada murieron personas por COVID y por otras razones, otras condiciones. ¿Sabe qué? No es que hayan muerto, es que se hayan ido sin Cristo a la eternidad. ¿Sabe que esta semana van a morir personas? Este próximo mes van a seguir muriendo. Este próximo año van a seguir muriendo personas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sabe qué? Y van a ser personas, no que no conozco, van a ser personas que son allegadas a nosotros. ¿Cuánto tiempo he pasado orando por ellos? ¿Le he compartido el Evangelio a ellos? ¿Qué estoy haciendo para que ellos puedan venir al Evangelio? Estamos en tiempos difíciles y van a seguir muriendo personas, hermano. Y la iglesia debe estar involucrada en la tarea espiritual, que es la oración. Orar por todos los hombres. Debemos estar orando por todos los hombres. La iglesia debe estar ocupada en su tarea espiritual. Hay mucho que la iglesia puede hacer. Hay mucho que la iglesia está haciendo, que la gente ve, dando comida, y eso es importante, ayudando al prójimo. Todas esas cosas son importantes. Ahora, ¿cuánto tiempo paso orando por ellos? La tarea espiritual, orando para que Dios obre en sus corazones, para que obren en sus vidas. Estamos en esto, hermano. ¿Estamos ocupados en la tarea espiritual que se nos ha asignado? Una pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy en la tarea espiritual que se nos ha asignado? Hay muchas personas que pueden decir, yo no, ya con mis condiciones no puedo hacer muchas cosas. ¿Sabe una cosa? Esta tarea espiritual es importantísima y solamente requiere orar. ¿Sabe? Hoy yo estoy predicando aquí porque hubo gente orando por mí. Hoy usted que es creyente es convertido y ha venido al Señor porque hubo gente orando por usted. Hoy se lo debemos a aquellos que no están en Cristo. Hoy nosotros somos deudores de aquellos que están sin Cristo. ¿Cuánto tiempo pasamos orando por ellos? Es importante que vengan al Señor. ¿Estamos ocupados en la tarea espiritual que se nos ha asignado o necesitamos ocuparnos en nuestra tarea? Que el Señor nos ayude a ocuparnos en la tarea espiritual asignada por nuestro Salvador, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si usted que me está escuchando no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí dice que Él murió en rescate por todos. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que solamente aquellos que creen son partícipes de esta salvación.
Y es nuestro deseo que usted sea salvo. Si usted ha entendido el mensaje, yo quiero que usted sepa que hay personas que están orando por usted. Yo sé que hay personas que han orado por usted. Si usted está conectado aquí viendo el mensaje, o ha visto el mensaje, o va a ver el mensaje más adelante, esté viendo el mensaje, se conecte. Sabe que hay personas que han orado para salvación de usted. Y queremos que usted sea salvo. Si usted ha entendido el mensaje, que la salvación solamente es en una persona, que es Jesucristo, y que Él desea que usted sea salvo, y Él ya murió por usted, y pagó el rescate para que usted sea salvo, lo que falta es que usted crea en Él y lo reciba como su Salvador personal. Quizá hay alguien que me diga, he entendido el mensaje, y sé que estoy perdido, necesito a Jesucristo, quiero recibirlo como mi Salvador personal. Quiero que usted haga esta oración conmigo. Como siempre digo, la oración no salva. Pero si usted lo ha hecho de lo profundo de su corazón y lo ha reconocido, usted es salvo. Quiero que diga, Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que la salvación está únicamente en Jesucristo. Y creo que Él murió para perdón de mis pecados. Y lo recibo como mi Salvador. Sálvame. Amén. Tan sencillo como eso. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que los reciben. Y si usted en esta hora le ha recibido como Salvador personal, usted ha sido hecho hijo de Dios. Usted es salvo y para siempre. Si usted ha hecho esa oración y es salvo, me gustaría saber de usted. Nos gustaría que nos escribiera 787-515-6623. 787-515-6623. Nos puede escribir o nos puede textear. Queremos orar por usted, queremos orar con usted. Si usted está alejado del Señor, quiero nuevamente exhortarle que es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de nuevamente venir a Cristo. Necesitas estar con el Señor. Alejados de mí o apartados de mí, nada podéis hacer. Es tiempo, el Señor te espera con los brazos abiertos. Es tiempo de reanudar nuevamente nuestra vida cristiana, de confirmar nuevamente nuestros votos con el Señor. Ven nuevamente, el Señor te espera. Solamente tiene que decir, Señor, te pido perdón por haberte dado la espalda. Y hoy me comprometo a seguir sirviéndote. Sabe que el Señor te recibe y es tiempo de empezar, de continuar esta vida. Ruego al Señor que este mensaje haya sido de bendición, de edificación para la iglesia, para aquel que no escucha, que no conoce a Cristo. Rogamos que pueda venir a Cristo antes que sea tarde. Oramos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de predicar, de compartir el mensaje con todos los hermanos, amigos que nos escuchan, sobre la tarea espiritual del creyente, la tarea espiritual de la iglesia, que no es una opción, es un mandato, nos exhorta, tenemos que orar y que ante todo, que sea lo primero para nuestras vidas, orar no solamente por nosotros, sino por aquellos que están en necesidad, orar por los gobernantes, orar por aquellos que no tienen a Cristo para que puedan venir al Evangelio. Si queremos tener una vida reposada, quieta, y que podamos tener un tiempo para compartir el Evangelio, oremos por nuestros gobernantes. Especialmente debemos orar por aquellos que no conocen a Cristo para que puedan venir al conocimiento. Queremos ver resultados, tenemos que orar, clamar a Dios, interceder por la salvación de estas personas. Oh Señor amado, ayúdanos a que seamos esos hombres y mujeres que estamos orando y clamando por nuestros familiares, por amigos, compañeros, para que vengan al conocimiento de la verdad. Te ruego, Señor, que tú salves a aquellas amistades nuestras, familiares nuestros, compañeros de trabajo, Señor, que tú sabes, Señor, que tenemos en nuestra mente, que hemos presentado y queremos seguir presentando, que vengan al conocimiento de la verdad, que sean salvos. Tú quieres que sean salvos. Por favor, Señor Jesucristo, oh Espíritu Santo, tú quieres que los convence, que ellos puedan ser alumbrados con el Evangelio y puedan responder positivamente al Evangelio. Danos la bendición de verlos sirviéndote a ti junto con nosotros, viviendo una vida para ti, Señor amado. Que sean salvos, es lo que te pedimos. Salvación para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, vecinos, Señor. Salvación para ellos. Oh Señor amado, gracias por la oportunidad que nos da
de compartir el Evangelio. Te rogamos, Señor amado, que tu bendición y tu gracia sea con todos aquellos que nos están escuchando y con aquellos que nos escucharán más adelante. Que tu bendición, tu gracia sea con cada uno de nosotros. Y es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén, Señor. Y amén, y amén. Nuevamente, gracias a todos por estar escuchando. Disculpen los problemas de interrupción. Recuerde que las redes están cargadas y en ocasiones pues hay interrupciones, así que le pedimos disculpas. Están cargadas las líneas, así que está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Pero ruego al Señor de que el mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por haberse conectado. Gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que comparten el mensaje. Que la bendición y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga, muchas bendiciones a todos. Gracias.